Mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de disfrutar de este espacio. Doy la bienvenida a todos los jóvenes y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde a nuestro culto de jóvenes. Gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa. Y voy a pedirles a todos que allí en sus lugares donde están se pongan de pie y vamos a hacer una oración, a pedirle a nuestro buen Dios que sea Él que nos dirija en esta tarde y que podamos tener cada uno de nosotros esa disposición para aceptar lo que Dios tiene para darnos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de ti estamos en este momento dándote las gracias, buen Dios, por este espacio y esta oportunidad tan maravillosa que nos regalas. Te pedimos, Señor, que en este momento seas tú dirigiendo nuestras vidas, que nos ayudes, Padre Celestial, a tener esa disposición, oh Dios, para estar atentos a lo que tienes para darnos, buen Dios. Gracias porque cada día, Señor, te estás manifestando en nuestras vidas, estás obrando en cada uno de nosotros, oh Dios, y te pedimos que tú continúes obrando en la vida de cada uno de nuestros jóvenes que se exponen a esta actividad, oh Dios Todopoderoso, y que podamos cada día, Señor, utilizar tus recursos, Padre Celestial, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Gracias, buen Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Evangelio según Marcos, capítulo 2, el versículo 1 dice de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Maravillosa es la palabra de nuestro buen Dios y sabemos que Él hoy tiene para cada uno de nosotros algo muy especial, así que con esa misma disposición vamos a cantar nuestras alabanzas. Les invito a que se sienten y vamos a cantar. Dios les bendiga. Cristo es el Cordero de Dios que descendió para morir en la cruz por mis pecados. Digno es el Cordero de Dios que descendió para morir en la cruz por mí. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Digno eres tu Señor de recibir todo mi amor, adoración y alabanza. Dulce será mi meditación en Él, me gozaré y alegraré en el Señor. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Digno eres tu Señor de recibir todo mi amor, adoración y alabanza. Dulce será mi meditación en Él, me gozaré y alegraré en el Señor. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios,
Señor, te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo. Por la que te quiera comparar, quiero estar en tu misma presencia, como Jesús, quien ya lo logró. Él es sí, y yo le creo a Él. Llévame a conocer tus dimensiones, llévame a conocer tus dimensiones nuevas para te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo. Por la que te quiera comparar, quiero estar en tu misma presencia, como Jesús, quien ya lo logró. Él es camino nuevo y vivo sí, y yo le creo a Él. Llévame a conocer tus dimensiones, conocer tus dimensiones nuevas para mí. Su calor, creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera.
amor. Creo en ti, a pesar de la ciencia, a pesar de las dudas, a pesar de mí mismo. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Escucho el reír de tu pueblo feliz. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en inmensas tinieblas, sin la luz ni el amor. Al mirar la belleza de tu magna creación, creo en ti cuando escucho el reír de tu pueblo feliz. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en inmensas tinieblas, sin la luz ni el amor. Creo en ti, aunque otros se burlen y de iluso me juzguen. Oh Jesús, creo en ti. Dios les bendiga a todos. Qué canciones tan hermosas las que pudimos entonar, y especialmente esta última que acabamos de cantar, qué verdades tan profundas. Creo en ti porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Qué importante es poder creer. Si nosotros no tenemos alguien, una persona, un ser humano en quien podamos creer, como dice esta canción, quedamos como huérfanos, sin sentido. Y gracias a Dios que tenemos a alguien muy especial en quien podemos creer, ese es Jesús. Y cada día y agradeciendo a Dios lo que nos vaya dejando como claridad, cada día vamos a poder conocerle más y más y poder entonces creer con libertad. En un mundo donde es tan difícil creer, es una esperanza muy grande tener un ser humano en quien nosotros podamos confiar. Y ese es Jesús. Y qué bueno que además de lo que vayamos entendiendo, lo que vayamos clarificando por su palabra, haya una experiencia particular, su experiencia, la mía, de esa relación con ese hombre tan especial que es Jesús. Vamos a orar allí en pie. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a entender de una manera muy vivencial, que nosotros podamos asimilar esto en nuestra vida, no solamente lo que entendamos racionalmente,
sino que realmente podamos hacer de lo que hoy nos hable Jesús, de lo que hoy podamos asimilar en la cátedra de Jesús, que nosotros podamos encontrar esas rutas existenciales en nuestra propia vida, porque ese es el verdadero sentido de esto. Entonces vamos a decirle a Dios eso. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias Señor, porque una vez más estamos aquí, nos has dado todas las posibilidades, nuestra salud, nuestras condiciones personales, la tecnología, todo lo necesario para que hoy podamos estar expuestos a esta verdad que viene transformando nuestra vida, que viene llenándonos de motivos, de esperanza. Señor, gracias por Jesús y gracias, Señor, porque hoy, tantos años después, podemos conocerle, podemos palparle, podemos verle, Señor, podemos seguirle. Ayúdanos para que lo que hoy tengas para nosotros sea un recurso vivo más, que podamos nosotros asimilar, entender y disfrutar. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse y vamos a continuar entonces con nuestra cátedra de Jesús. Como hemos venido viendo, bueno, estuvimos un tiempo hablando de Jesús desde esa dimensión física, sí, vimos varios aspectos, varias ideas alrededor de esto, y hace 15 días nuestra hermana Mayerly empezó con otra dimensión muy importante en la vida de un ser humano y que pues es espectacular poder verla y entenderla en la vida de ese ser humano Jesús, que es la dimensión afectiva mental, ¿sí? Una dimensión fundamental en nuestra vida. Y ella nos hablaba de la infancia de Jesús, de ese ambiente que le rodeó, de todo ese recurso que tuvo y que posibilitó entonces que él fuera desarrollando lo que pudo desarrollar. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto, o vamos a empezar a hablar de algo muy importante en esta dimensión, y es el desarrollo de la personalidad. Sí, vamos entonces a mirar unas ideas acerca de la personalidad de Jesús. Al menos vamos a ver 3 ideas de cómo eran las relaciones de Jesús. Sí, vamos a estar mirando frecuentemente en el texto bíblico porque a la luz de lo que nos dejan ver sus apóstoles es que queremos conocer ese aspecto de la vida de Jesús. ¿Sí? Una primera cosa que podemos decir de las relaciones de Jesús es que eran relaciones de cercanía, de protección y de afecto. Sí, él era una persona cercana, no es simplemente una persona que está presente, como puede pasarnos muchas veces. Hay casas donde hay mucha gente, pero la gente está sola, aunque hay tantos, están solos. Porque es que una cosa es que uno esté acompañado y otra cosa es que alguien sea cercano. Pues Jesús, en su forma de relacionarse, era alguien realmente cercano a las personas, es alguien que le encanta estar entre las gentes del pueblo, es alguien que disfruta a las personas, que no se esconde o que dice, ay, qué pereza, llegó la multitud. No, al contrario, a él le gusta estar en medio del pueblo, le gusta ver en qué les puede servir, es alguien dispuesto a compartir las alegrías, a compartir de su amistad. Es alguien interesado en conocer a los demás, en saber quiénes son, en ir más allá de lo que se ve, en poder ir a lo más profundo del otro. Esa es una forma en la que deja ver su cercanía. Y es alguien que siempre está interesado en el bienestar de los demás. Es alguien que asume la responsabilidad con el bienestar de los otros. Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando la multitud que lo seguía y él dice, ¿qué le vamos a dar a estas personas? Deben tener hambre. Se nota que está siempre interesado, es alguien cercano, alguien que le duele el otro, alguien que comparte las penas, tiene una empatía enorme, entendiendo cuál es la experiencia de los demás. Y veamos, por ejemplo, un texto que nos deja ver cómo era su actitud con los discípulos. En una ocasión él envió 60 de sus discípulos a un trabajo de campo, ¿sí? Y les da toda una serie de instrucciones, se nota ese cuidado, se nota ese afecto, ese instinto protector en él tan desarrollado, tan evidente. Y a su regreso, Jesús está feliz, deja ver su regocijo al ver las buenas nuevas que traen ellos. Y quiero que veamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10,
Veamos cómo nos lo presenta allí el escritor. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, cuando ellos regresaron, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, es un Jesús que realmente está muy interesado en la vida de los otros, en lo que desarrollen, en lo que puedan cambiar, en lo que puedan mejorar, en cómo les pueda servir. Eso es muy especial en el aspecto relacional de una persona. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, es en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús estaba ya crucificado. Y ve a su madre, dice, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Miren esa faceta de Jesús que deja ver un sentido de responsabilidad como hijo, por ejemplo, como hijo, como hermano. Ese sentido de responsabilidad frente a sus hermanos, el sentido de responsabilidad con su madre. Él se va, pero él quiere partir tranquilo al ver cómo puede, al menos en lo que dependa de él, garantizar que esa mujer no esté sola, que esa mujer pueda tener lo necesario. Eso nos deja ver un hombre que era alguien realmente interesado y que asumía en todos los campos en los que se relacionaba, como hijo, como hermano, como amigo, como maestro, una persona que asume una responsabilidad con el bienestar de los otros. Un aspecto muy bonito de las relaciones de Jesús. Una segunda idea de cómo eran esas relaciones de Jesús es que eran unas relaciones universales, equitativas y justas. Esto es algo maravilloso en una persona. Ver a una persona que se sabe relacionar con todo el mundo es algo muy especial. No sé si ustedes conocen personas así, que ustedes dicen: tan chévere esa persona, se relaciona con los niños, con los grandes, se relaciona con personas de ciertos niveles socioeconómicos, pero también con personas de niveles económicos muy distintos. Pues ese era Jesús. Jesús era una persona con una habilidad para relacionarse con cualquier tipo de persona. Sí, Jesús, una persona abierta, una persona empática, una persona sin prejuicios. Qué característica tan importante a la hora de relacionarnos. Muchas veces los prejuicios nos bloquean, nos alejan, generan unas barreras inmensas. Decimos: es que esa persona parece así, es que esa persona parece asá. A veces solo por lo que vemos, a veces peor, por lo que nos dicen, ¿sí? Y armamos tantos y tantos prejuicios, tantas barreras. Es que este es de tal lugar y la gente de ese lugar es así. Es que esta persona tiene plata y los que tienen plata son así. O esta persona no tiene dinero y es así. Es que esta persona es muy orgullosa. Es que estas son mujeres, es que los hombres. Bueno, tantas barreras. Jesús fue una persona que rompió todas esas barreras, y en una época donde no era cualquier cosa hacer eso. Porque habían muchos prejuicios, muchas barreras en una época y en un medio social que luego entenderemos mejor, donde eran más los excluidos que los aceptados, ¿sí? Y Jesús es una persona que se relaciona con, ya lo vimos, con su familia, una persona que sabe relacionarse con su familia, y algo importante allí, una persona que incluso sabe poner límites, ¿sí? Porque es que eso es algo que se me pasó decir de la primera idea, que a veces nosotros somos muy afectuosos, muy cercanos, pero a veces no somos muy prudentes en poner límites, saber cómo me debo relacionar con cada quien. Jesús era una persona súper prudente, muy sabia, muy objetiva, sabiendo cómo relacionarse con cada quien, ¿sí? Hay un ejemplo que me parece muy especial, y nosotros lo tenemos en uno de los estudios bíblicos, que es en el estudio que nos habla del tesoro perdido, del tesoro escondido y la perla de gran valor.
Y en esa parábola, en ese estudio que tenemos en la iglesia, nos hacen allí una observación que quiero tomar aquí, porque es un aspecto que me parece muy especial de la personalidad de Jesús en lo relacional, y es saber cómo relacionarse con cada quien. Miremos en Mateo 13. Mateo 13 nos muestra al inicio del capítulo, ¿sí? Vamos a ver allí Mateo 13 cuando al inicio del capítulo y va a empezar una serie de parábolas y una serie de enseñanzas. Miren lo que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, había mucha gente, y para toda esa multitud él tuvo una serie de enseñanzas, tuvo una forma de explicarles. Pero luego veamos en el versículo 36, después, miren lo que dice, ya después de una serie de enseñanzas, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ya no estaba la multitud, ya no estaba en un lugar público abierto, ahora estaba en una casa, con los cercanos, y para ellos también tiene una palabra especial, una forma particular, y no es que él quiera más a unos que a otros, lo que pasa es que él es una persona sumamente prudente, sabia, que sabe cómo llegarle, que sabe cuáles son las necesidades de cada quien, y esto es algo muy especial, una persona que sabe limitar, que sabe poner los alcances en cada relación. Eso hacía con su familia. ¿Recuerdan en la situación donde le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan? Y él dijo: ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Yo los amo mucho, parafraseemos, ellos son muy especiales, pero aquí hay algo muy importante, y es que hoy mi madre y mis hermanos son todos los que hagan la voluntad de mi Padre, ¿sí? Él no tenía una visión exclusiva para su familia, una persona que amplía el territorio afectivo y que sabe relacionarse con cada quien. Miren qué cosa tan especial de Jesús, ¿sí? Se relaciona con pobres y ricos. Yo creo que tenemos muchos ejemplos bíblicos de eso. Jesús, que no tiene problema con acercarse al leproso, acercarse al que está enfermo, con acercarse también, y se le acercaban, de hecho, personas ricas. ¿Recuerdan? El joven rico que se le acercó, y con él también pudo relacionarse y hablar y mirarlo de la manera digna y válida como podría mirar a cualquier persona. Se sabía relacionar con extranjeros, se sabía relacionar y servirles además, por ejemplo, a funcionarios de los opresores romanos. ¿Recuerdan cuando sanó el siervo del centurión? Una persona sin prejuicios, otro diría: no, yo no tengo por qué servirle a ellos nos tienen oprimidos, ellos nos hacen daño, son malos. Jesús siempre está dispuesto, presto, diligente, encantado de poderle servir, relacionarse, conocer a aquellos que parecen ser tan distintos. Una persona que se sabe relacionar también con los notables y los importantes de la comunidad. Recuerdan, por ejemplo, con Nicodemo. Veamos ese texto para tener allí un referente. En Juan capítulo 3, a veces nosotros nos pasa que con ciertas personas nos da más temor hablar, y de hecho eso deja ver nuestro ego. Nos queda más fácil relacionarnos con alguien parecido a nosotros, pero por nuestros prejuicios, como les decía, a otros los vemos allá lejos, nos da pena, nos sentimos inferiores, y sentirse inferior deja ver un gran orgullo también. Jesús no tiene ese orgullo, Jesús no tiene complejos. Y entonces miren en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense esa libertad con la que puede llegar alguien, ¿sí?,
que debe haber percibido en Jesús una persona abierta para poder llegar, así fuera en una hora donde los demás no lo vieran, pero él sabía que podía encontrar en Jesús un diálogo, que podría encontrar en Jesús un alguien que lo escuchara y que le pudiera dar respuesta a sus inquietudes, ¿sí? Una persona a quien todos se pueden acercar, deja ver que tiene una capacidad relacional muy bonita, ¿sí? Y algo muy especial que después vamos a profundizar mucho más, porque es que esto es clave en la vida, en la obra de Jesús, es que Jesús tuvo una inclinación especial, muy especial, aunque para todos había y con todos se relacionaba, pero él se veía muy inclinado a relacionarse con aquellos con los que nadie más se quería relacionar. Y eso fue una cosa revolucionaria, eso fue algo por lo que lo criticaron mucho, ¿sí? Jesús se dedicó a relacionarse con los marginados de su sociedad. Y en otras oportunidades lo hemos mencionado mucho, eran muchos los marginados, los niños eran marginados y ya vemos Jesús cómo les da un lugar a ellos y hasta los pone como un referente de cómo debe ser uno para llegar al reino de los cielos. Eso debió ser una cosa muy, muy incómoda para la mayoría que no veían los niños a ese nivel como los veía él. Jesús se relacionaba con las mujeres y llama la atención porque en un mundo tan machista, los discípulos le dan un lugar en los evangelios a ese comentario. Veamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, debió ser algo que los impactó para que hicieran el registro. Lucas capítulo 8, del 1 al 3, habla de las mujeres, en la Reina Valera tiene incluso un título, mujeres que sirven a Jesús. Miren. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se le llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Miren, es que debió ser muy especial que en un mundo donde las mujeres eran un bien más, eran una propiedad más, hubiera una persona tan especial que las mirara con dignidad, que pudiera compartir con ellas, que se pudiera relacionar con ellas. ¿Cuánta gratitud habría allí? Esto impactó el mundo, impactó a los suyos, seguramente no lo entendían y les parecía raro, pero miren qué especial un hombre que se atrevió a enfrentar muchos paradigmas, porque esas mujeres, porque esos marginados, porque esos pecadores con los que se relacionaba. ¿Recuerdan la lectura antifonal? Vamos a ella, allí en Marcos 2, la leíamos con el hermano Diver. A propósito, qué gusto haberlo tenido hoy, el pastor en Bosa, el hermano Diver. Dice en Marcos 2, vamos a mirar desde el 13, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Miren que siempre, por lo general, hay mención de las personas. Donde Jesús está, hay gente. Eso es muy especial. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Los publicanos eran otros de los marginados. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y es que estar a la mesa, de hecho para nosotros también, compartir una mesa es algo importante, algo de intimidad, pero en esta época, en esta cultura, sentarse a la mesa con alguien era hacer comunión con esa persona, y era casi que hacer pública la comunión con esas personas con las que está sentado. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. ¿Qué es este escándalo?
¿Cómo se le ocurre? Ellos son personas que no tienen derecho a compartir con nadie. Pues a Jesús le pareció que sí eran personas que merecían la dignidad, el afecto, el lugar que todo ser humano tiene delante de Dios. Y entonces, y vamos a encontrar muchos ejemplos, hay cantidad de ejemplos donde nos deja ver ese aspecto relacional de Jesús tan paradójico, tan revolucionario, tan extraño, que muchos no lo entendieron y vivían molestos, angustiados, llenos de rabia, de resentimiento. Pero otros, y aquí viene la tercera idea, para ir cerrando este mensaje, la tercera idea, pero es donde quisiera que más centráramos la atención. Y es que las relaciones de Jesús tenían un carácter muy especial. Y es que eran relaciones salvadoras, ¿sí? Jesús nos deja ver que el gran sentido de las relaciones está en dar salud, rescate y transformación. Todo el que aceptó una relación con Jesús no fue nunca el mismo. Todo el que aceptó la posibilidad de encontrarse con Jesús más allá de hacer cosas, más allá de simplemente compartir ideas, sino la posibilidad de encontrarse con Él, de relacionarse con Él, de intimar con Él de alguna forma, jamás volvía a ser el mismo. Y precisamente por eso, en Jesús, en su obra, en su ministerio, en su enseñanza, las relaciones son algo fundamental. Jesús no fue el maestro recordado y el que hizo tantas cosas muy especiales por su doctrina tan bonita, por sus mensajes tan especiales. No, lo realmente especial de Jesús estaba en sus relaciones. Estaba en cómo se entregaba, cómo intimaba con los demás, cómo se encontraba con los demás, cómo aprendía de los otros y cómo enseñaba a los otros, ¿sí? Y quiero que veamos, y como texto para analizar en esta última idea, una historia, a mí particularmente me parece hermosa y me parece que dice mucho de lo que incluso hoy Jesús quiere hacer con nosotros. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas una historia donde hay un doble milagro, pero vamos a ver solo uno, ¿sí? Jesús estaba en un lugar y llegan a decirle que rápido vaya, que la hija de Jairo, la hijita de Jairo, estaba muy enferma, se iba a morir. Y entonces Jesús dice, vamos a ver qué podemos hacer. Y claro, eso trae mucha multitud, había mucha gente interesada en saber qué va a pasar, algo interesante va a pasar. Y resulta que en ese proceso, en ese trayecto, de ir hacia la casa de Jairo, ocurre algo muy especial. ¿Sí? Vamos a leer allí desde el versículo 43. Lucas 8, 43. Dice, mientras iba la multitud le oprimía, imagínense, le oprimía, o sea, estaba apretujado, como decimos nosotros, ¿sí? Era tanta la gente que iba apretujada. Y en el versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, miren que acá hay muchos elementos muy interesantes, y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces miremos hasta aquí algo, era una mujer empezando, una mujer que era uno de los marginados. Segundo, estaba enferma, hacía 12 años y era una enfermedad por la que por la ley
Sí, no, por tiempo no lo vamos a mirar, pero hay muchos textos que dejan ver, en Levítico, por ejemplo, que dejan ver toda la normatividad que había alrededor de cuando una mujer tenía la menstruación. Imagínense entonces, con un flujo durante 12 años, era una mujer considerada impura, era una mujer considerada inmunda, no podían tocar nada, nadie podía ni siquiera tocar la cama donde ella durmiera, una silla donde ella se sentara, todo lo que ella tocara era impuro, por eso ellas tenían que estar aisladas, nadie podía entrar en relación con ella, así que lo que ella hizo fue muy atrevido, ¿sí? Desde ese punto de vista social, fue una cosa bien osada. Y era una mujer que no solamente estaba, imagínense la condición física de ella, una hemorragia de 12 años, ¿cómo sería su debilidad? Además, económicamente totalmente ya despojada de todo, porque todo lo había gastado en médicos, seguramente hasta habrían quienes se habían aprovechado, porque siempre habrá quien se aproveche. Socialmente muerta, porque nadie podía relacionarse con ella. Religiosamente muerta, porque era considerada inmunda, impura. Y esta mujer se la juega. Y es una mujer que seguramente conocía a Jesús, había escuchado, había visto algo, y por detrás no fue capaz de frente, porque eso le hubiera implicado la misma muerte, ¿sí? Por detrás, muy sigilosamente, simplemente tocó el borde de su manto y al instante, dice el texto, cesó la hemorragia. Hasta ahí, pues podemos analizar a la mujer, ¿cierto? Pero miren la actitud de Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y esta es una pregunta muy hermosa que lamentablemente los discípulos que eran tan cercanos no entendieron. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Miren, Pedro y los discípulos y los que estaban cerca les pareció tan absurda esa pregunta. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. O sea, hay tanta gente tocándote. ¿Cómo es que vas a decir quién es el que me ha tocado? ¿Cómo se le ocurre? Hagan de cuenta cuando uno va en un bus lleno de gente. Bueno, hoy en día no se da. Pero en esas épocas donde íbamos apretados en los buses, en el Transmilenio, en el metro, bueno, imagínense que a uno le digan quién lo tocó, pues quién, si tanta gente, tan fácil es que cualquiera, un roce, en fin. O sea, ellos tan cerca, pero no alcanzaban a entender que cuando Jesús decía algo era por algo, ¿sí? Jesús no hablaba porque sí. Y entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé que alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Algo pasó, salió un poder de mí. Sané a alguien. Y uno podría decir, bueno, ya, lo sanó, listo. Ya, esa mujer se sanó, perfecto. Pero miren que lo especial de Jesús y lo que salva en Jesús no es simplemente un poder que hace cosas, un poder que resuelve problemas, un poder que le devuelve la salud a alguien, que le devuelve la economía a alguien. No, Jesús no está interesado en eso, ese no es lo que hace eficaz el trabajo y la vida de Jesús. Jesús está interesado en relacionarse con las personas y eso es lo que realmente hace salvadora la obra de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús dijo, ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, imagínense, en el miedo de esa mujer me descubrieron, yo estoy haciendo algo terrible, me descubrieron, ¿qué me van a hacer? Vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En Marcos, la misma historia, el evangelista en Marcos dice, Jesús miraba, Jesús estaba buscando a ver quién había sido. Eso es lo especial de Jesús, esa mirada de Jesús, esa mirada que le hizo a Zaqueo, ¿recuerdan? Esa mirada que le devuelve la dignidad al ser humano al que todos le han quitado la dignidad. Esa mirada amorosa que le da una oportunidad, que lo levanta, que le devuelve la moral, que le dice, puede que el mundo le dé la espalda, pero aquí estoy yo
mirándolo porque usted tiene toda la dignidad y toda la posibilidad delante de Dios para que su vida tenga inmenso sentido. Y entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer había quedado sanada de una situación física, pero con las palabras amorosas de Jesús, con la mirada que no la estaba condenando, que no la estaba echando de las posibilidades. Con esa mirada no solamente le sanó su flujo de sangre, sino que le devolvió la vida, la esperanza. Esa es la obra salvadora de las relaciones de Jesús. Eso fue lo que hizo con cantidades de personas. Eso es lo que sigue haciendo con nosotros. ¿Usted alguna vez se ha visto así? De pronto. Esta historia es muy bonita porque muestra varias formas de relacionarse con Jesús. Jesús es el mismo y quiere relacionarse con todos, pero fíjense que hay distintas formas de relacionarse con Él. Está la multitud que está ahí recibiendo cosas con la curiosidad. Sus discípulos más cercanos, pero que con todo y que están tan cerca, a veces no alcanzan a entender lo que realmente está haciendo Jesús. Pero está esa mujer, tal vez sin oportunidades, tal vez ya estaban las últimas. Pero fíjense cómo esta mujer creyó en Jesús y esa mirada, esa disposición, esa posibilidad de Jesús, esa generosidad para relacionarse con ella, le devolvió absolutamente todo. Y eso es lo que hoy Jesús está haciendo con nosotros, lo sigue haciendo a través del tiempo. No importa cuál sea su situación, la mía, si nosotros, como cantábamos, le creemos a Jesús. Hay una de las frases de la canción: me diste tu mano cuando yo estaba solo en inmensas tinieblas. Eso es lo que nos ha salvado, a nosotros nos ha salvado que alguien se ha querido relacionar con nosotros. Ninguno de los que estamos acá puede decir que está acá y que le ha creído a Dios y que está caminando hacia Él porque simplemente le llegó un pensamiento como por arte de magia y entonces apareció Dios allí. A todos, sin lugar a dudas, a todos se nos ha aparecido un alguien, un ser humano que se ha querido relacionar con nosotros, que nos ha extendido sus manos, que nos ha dado una oportunidad, que nos ha mirado, no la mirada señaladora, condenadora, sino la mirada de la esperanza. Y gracias a Dios, muchos podemos decir que ha habido muchos que nos han mirado así, que nos han dado la mano así. Nuestros padres en su momento, la iglesia con sus líderes, los maestros, nuestros intercesores, tantas personas, los amigos en la iglesia, qué oportunidad son. Pero entonces, qué bueno que hoy entendamos que la gran oportunidad de las relaciones es que definitivamente sirvan para salvación. Si nuestras relaciones son solo para pasarla bien, para estar chévere, se podrá pasar muy bien, pero se pierde el sentido real de las relaciones. Jesús aprovechó muy bien cada relación y no perdió oportunidad para que en lo que dependía de Él, la gente pudiera llegar a Dios a partir de esas relaciones. Qué bueno que veamos nuestras relaciones, usted, sus amigos, sus hermanitos menores, sus padres, si es el caso, o usted que es un papá, sus hijos. Cada relación es una oportunidad para que la gente perdida, angustiada, que está confundida, puedan conocer a ese Dios tan grande que nos está salvando. Entonces, vamos a hacer en este momento nuestro espacio de oración, ¿sí? Quise dejarlo para el final de la enseñanza. Y vamos entonces a tomarnos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos, si usted puede arrodillarse, qué bueno que lo pueda hacer, para que pues estemos más concentrados o allí sentados. Y vamos a hacerlo alrededor de este texto, en Apocalipsis 3:20. Y vamos a pensar, ¿qué nos está diciendo hoy Jesús con este texto? ¿Sí? Piénselo y en oración dígale, vamos a dirigirnos a Jesús. Tráigalo ahí, ¿sí? A veces en otros ejercicios nos dicen traiga a la silla vacía tal persona, visualice, y son ejercicios buenos. Traiga a Jesús a su casa, a su mente,
es un ser real y dígale, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy con este texto? He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta palabra? 5 minutos para que en oración le pidamos claridad. Vamos a orar.
Muy bien, vamos entonces ahora a orar todos juntos. Yo les invito a que estén de pie. Y ahora como comunidad, sabiendo que no estamos solos, y ahora cada día debe tener más sentido esto de que seamos iglesia. A pesar de una pandemia, esto no nos ha impedido ser iglesia. Esto no ha impedido que nos relacionemos. Pues vamos a decirle a Dios que aquí estamos. Ahora vamos a dirigirnos a Dios. Vamos a darle gracias por ese Jesús que nos devolvió la vida, que nos dio esperanza. Y vamos a darle gracias por cada persona que como Jesús hoy, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, nos está mirando como nos miró Jesús, nos está extendiendo la mano como nos la extendió Jesús, y hoy gracias a ellos podemos nosotros creer. Y entonces así otros van a poder creer a partir de la experiencia nuestra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias Señor, muchas gracias por la vida de Jesús, un ser humano que nos está partiendo la vida en dos, Señor, que nos está cautivando cada día más. Gracias porque sabemos que nos lo has entregado en tu amor, como un referente incomparable, como un referente vivo, Señor, porque estás cerca a nosotros, porque vivió lo que nosotros vivimos, porque nos entiende, porque conoce nuestros dolores, porque conoce nuestras luchas, Señor, pero tenemos un ejemplo maravilloso que nos estimula a poder caminar, a poder avanzar, a poder superar, a poder luchar. Muchas gracias además por cada uno de nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros pastores, por esos padres, por esos abuelos, por esas personas tan sencillas, a veces ni sabemos quiénes, pero de tantas formas, Señor, están allí extendiéndonos su mano amorosa, están mirándonos con amor, con esperanza, con perdón. Y gracias a ellos, Señor, hemos conocido tu bondad, tu amor, la esperanza que viene de parte tuya. Gracias, Señor, y que a partir de esto muchos otros puedan conocerte a ti a través de nuestra propia experiencia. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, y entonces aprovechemos que podemos expresarnos, escriba, despídase con ese regocijo que nos caracteriza. Dios les bendiga, un abrazo muy grande. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina
promesa que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.